Conocía la leyenda, pero no conocía mucho al hombre. This can all be over in a flash. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Para los nuevos, espero que os guste esta crítica y el contenido que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes exitazos del 2022 que no había visto hasta ahora, no había tenido el momento. Y se trata de Elvis, de Baz Luhrmann. Un Baz Luhrmann que vuelve desde la última vez que le vimos en cines fue El Gran Gatsby, que de hecho yo aún no he visto Gran Gatsby. Y que siempre ha sido un director muy controvertido, ¿no? Porque siempre hay gente que le odia, hay gente que le ama y hay gente que le da un poco igual, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene una visión y una forma de contar las cosas un poco raras. Ya en Romeo más Julieta y obviamente en Moulin Rouge, que Moulin Rouge tiene ese montaje caótico, desmesurado, en el que los planos duran 5 segundos o menos de 5 segundos, 1 segundo cada uno. Además cogía canciones actuales y las remezclaba con antiguas. Tiene un estilo muy particular que creo que funcionaba muy bien en Moulin Rouge por todo el hecho de que era una película muy bohemia. A mí particularmente es una de mis películas favoritas de la historia. Me encanta, me emociono siempre que escucho la banda sonora y cuando la veo también me emociono mucho, me gusta muchísimo. Entonces claro, este era su gran regreso al apartado musical, porque es una película no tanto musical, porque es un biopic, pero sí que tiene mucho elemento musical. Entonces, teniendo en cuenta la locura que suele ser las producciones de este tipo a nivel visual, sobre todo si recordamos Moulin Rouge y juntamos la figura histórica, no solo de la música, sino de la cultura popular, de la cultura americana en general, que es Elvis Presley, pues eran una combinación bastante explosiva. Y tenemos a Austin Butler, que hace de este Elvis, que era un actor relativamente desconocido. Había aparecido en la de Once Upon a Time in Hollywood, en haciendo un pequeño papel de esta familia Manson, y era un chico Disney y se ha hecho extra popular ahora después de Elvis, porque la verdad es que hace un muy gran papel. La preproducción de esta película empezó en el 2010, que fue cuando confirmaron que Baz Luhrmann iba a dirigir la película, y después entraron en un proceso de casting para quién iba a ser Elvis, porque la cuestión es que ha habido diferentes Elvis, diferentes películas, biopics de Elvis. Casi todos han sido TV movies o extractos dentro de películas. Pero si no me equivoco, corregidme si me equivoco, creo que esta es el primer largometraje estrenado en salas de cine sobre la vida de Elvis Presley. La crítica va a ir sin spoilers, por cierto, ¿eh? Así que si no habéis visto la película aún, pues tranquilos, porque no voy a desvelar muchos detalles de la trama, aunque, bueno, es una historia basada en una historia real, sabemos un poco cómo fue la vida de Elvis, entonces, bueno, habrá algunos detalles que contaré que sí que son de conocimiento general. Y bueno, el proceso de casting antes de ser Austin Butler, que protagonizaría a Elvis, Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor Johnson o incluso Harry Styles fueron nombres que pulularon, ¿no?, en los oídos de los productores para protagonizar la película, y al final el personaje cayó en Austin Butler porque el tipo hizo una audición, se grabó un vídeo en el que interpretaba Love Me Tender, obviamente imitando a Elvis y demás, y al final no envió ese vídeo porque le parecía un poco ridículo, no sé qué tal. Y entonces escuchó la de Unchanged Melody, que es una canción que yo la había escuchado, pero no la había escuchado bien, y después de esta película, bueno, la he estado escuchando bastante en bucle. Ahora os contaré un poco más adelante qué pasa con esa canción ahora que la escucho. Y entonces, bueno, él se grabó como en una bata de ducha, en mitad del baño, cantando Unchained Melody, y Baz decía, ¿pero esto es un vídeo robado o es un vídeo de verdad? El tío parece como que va a colapsar en cualquier momento. Le interesó tantísimo, le llamó tanto la atención su actuación, que aparte además Denzel Washington, que había trabajado antes con Austin Butler y se llevaban bien, dijo a Baz Luhrmann, recomendó, ¿no?, que le tuviera en consideración, y bueno, se conocieron y fue un amor a primera vista. Entonces ya de la película todo estaba más o menos preparado para el 2014, pero hasta el 2019 no se empezó a realizar cuando se confirmó a Tom Hanks como el coronel Parker. Y entonces ahí fue cuando se empezó a rodar, que después había tenido retrasos por la pandemia, y ya sabéis, al final, por ejemplo, Austin Butler, bueno, y todo el equipo, ha estado trabajando en este personaje durante 2 años y medio. De hecho, Austin Butler, cuando terminó la película, tuvo una especie de crisis existencial, no sabía qué coño hacer, porque se había metido tantísimo en el personaje, no a nivel de volverse puto loco, ¿no?, pero que tenía un poco de ansiedad y pidió ayuda a Baz Luhrmann y a Tom Hanks en plan, ¿qué puedo hacer? Y dijeron que obviamente lo que tenía que hacer lo primero es saltar a otro proyecto lo antes posible, que de hecho va a participar en la segunda parte de Dune, que tenéis review de la primera parte, por cierto, en el canal, y que leyera otros textos y todo eso. Bueno, eso le ayudó un poco, pero la cuestión es que ha sido una producción muy inmersiva, teniendo en cuenta que Austin Butler no tuvo contacto con ningún miembro de la familia Presley durante el rodaje y preproducción de la película. Sí, una vez la película estuvo terminada, entabló contacto con Liz Marie, la hija de Elvis Presley. De hecho se conocieron y bueno, se metieron en una habitación a hablar ellos independientemente sin que nadie molestase. Ella alabó su trabajo como la representación que hizo de su padre. Parece también que Austin Butler estuvo leyendo durante mucho tiempo un libro que se llama Elvis and the Colonel, y de ahí sacó muchas ideas de la relación entre Elvis y su manager. De hecho, es bastante curioso que empezó una correspondencia escrita, incluso con máquina de escribir,
entre Tom Hanks y él, en el que cada uno firmaba sus cartas como Elvis y el coronel, respectivamente. Entonces, quitando ya un poco de historia en relación a la película, centrémonos en la película. Porque es una película curiosa ya desde un inicio, porque sí que había otros biopics, ¿no? Hemos estado saltados de biopics, sobre todo musicales, en los últimos años, por recordar algunos, Bohemian Rhapsody o Rocketman, ambos desde el punto de vista de los cantantes y siguiendo un esquema muy parecido. Esta película sí que también tiene ese esquema parecido clásico de biopic musical, pero lo interesante y lo que a mucha gente le puede romper es que la película no está contada desde el punto de vista de Elvis Presley, es decir, sí que vemos su vida, vemos sus caídas, sus subidas, sus bajadas, todo el cacao. Pero el que cuenta la historia es el villano de la película, es el coronel Parker, que es este tío que era el manager de Elvis Presley desde el inicio casi, y que realmente fue una de las personas, aparte de que Elvis Presley tenía muchísimo, obviamente, carisma y muchísimo arte, gracias a este tío Elvis Presley en parte es quien es, porque sí que es cierto que le llevó la fama, le llevó por todo el estrellato, le llevó en todas las giras. Quizás si esta figura del general Parker no existiese, quizá Elvis podía haberlo conseguido, pero sí que es cierto que el general Parker, ya hablaremos de lo del general Parker, le estuvo ayudando en todo este proceso. ¿Qué pasa? Que aparte de estar llevándole al estrellato, le exprimió como a un puto limón. Era una sanguijuela escondida entre las sombras. Al igual que mucha gente ha alabado la actuación de Austin Butler como Elvis, que la verdad es que lo hace muy bien. He visto grabaciones obviamente de Elvis Presley, actuaciones, y bueno, veis comparaciones de cómo canta, es increíble, pero no solo cuando canta, sino cuando actúa, cuando habla, cuando se comporta, está espectacular. Y ya no es porque la apariencia física, que tampoco es que se parezca muchísimo a Elvis, creo que el maquillaje ayuda, es más que nada por su actuación. Pero por el contrario, mucha gente no le gusta nada la actuación de Tom Hanks y piensa que es casi como una caricatura, como un villano, dicen que es el pingüino de Batman. Y me he visto, por curiosidad, me vi entrevistas posteriores a la muerte de Elvis Presley con el general Parker, coronel Parker, no sé, bueno, con el tipo este, y la verdad es que hablaba así como un poco, el aspecto físico lo tiene, y hablaba un poco aguileño también, entonces sí que creo que Tom Hanks tampoco ha hecho una interpretación muy alejada de la persona real. The outdoor advertising and he did the show on the stage and the fans made it possible. Entonces la historia empieza en el final y seguimos al Parker este que está yendo en batas, está a punto de morir y está yendo casino a casino, ¿no? Apostando y está contando la historia de que mucha gente dice que es un villano y cuenta la historia, la vida de Elvis Presley. Obviamente desde su punto de vista. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque según he estado investigando, la película es bastante realista con los hechos que ocurrieron en la vida de Elvis Presley, de Parker y demás. Sí que es cierto que en algunos puntos exageran o ensalzan o fusionan momentos a nivel de periodos de tiempo. Por ejemplo, hay un momento en el que de repente justo muere el presidente Kennedy, ¿no? Y lo ven en la televisión. Entonces justo en ese momento Elvis dice, no, vamos a hacer una canción que sea no sé qué. No fue exactamente ese mismo día, ¿vale? O hay un momento en el que hay una discusión muy gorda durante una actuación en Las Vegas entre Elvis y el general Parker, y Elvis dice algunas cosas en el escenario. Vale, eso no ocurrió tampoco realmente, lo hacen solo para darle más carga dramática. También me recordaba un poco al elemento Moulin Rouge, pero por el resto la verdad es que es bastante acertada a nivel real. Entonces hay elementos de la vida de Elvis que yo conocía pero tampoco sabía muy bien. Por ejemplo, sí sabía que él había sido inspirado por la música negra, ¿no? En particular porque él vivió de joven, siendo muy pobre, en un barrio rodeado de afroamericanos, y entonces se bebió, ¿no? Se chupó todo lo que pudo la música gospel y la descubrió. Y bueno, para él, de hecho hay una escena bastante curiosa en la película en la que para él es como una puta droga, es como si fuera el éxtasis absoluto, entra en una especie como de locura. Me recordaba lo de la escena de la iglesia de los Blues Brothers. Entonces Elvis absorbió eso y necesitaba liberarlo de alguna manera, y lo hizo pues él mismo a través de cantar. Y entonces de repente la descubrieron, la gente en una época muy conservadora y decía, ¿qué cojones hace este tipo blanco bailando así casi como un negro? Haciendo esos movimientos, haciendo esas cosas. Entonces, bueno, empezó también una especie de cultura de cancelación. Que ahora, por ejemplo, decimos que estamos en una época de la cultura de la cancelación absoluta, no sé qué, y es cierto, ¿no? Que ahora mismo depende de las cosas que digas o no sé qué tal. Te cancelan en cualquier puto segundo por alguna actitud. Siempre se juzga en plan blanco y negro, no hay escala de grises. Pero recordemos que esto ha ocurrido mucho antes también. Y que espero que en el futuro volvamos a esta época y valoremos un poco cómo hemos juzgado muchas veces el tema de la cancelación a ciertas personas. Que no defiendo a todos, hay gente que de verdad que se tiene que tomar por culo, pero algunos aspectos creo que hay que relajar un poco el culo, y creo que esta película también hace un poco de crítica a eso, con cómo veía la sociedad Elvis Presley casi como el demonio muchas veces, esa sociedad conservadora de Estados Unidos. Hay un detalle, por ejemplo, también que no sabía del tema de Elvis, es que él era muy fan de Captain Marvel Jr. Captain Marvel, ¿vale? De la familia Shazam, que sabéis que cambiaron el nombre, ¿no? Por problemas con Marvel. El Captain Marvel pasó a hacer Shazam en DC Comics, pero originalmente era Captain Marvel. Pues dentro de esa familia había un personaje que era como más joven, que era Captain Marvel Jr.,
y la veis estéticamente, es igual que puto Elvis Presley. Entonces él era súper fan, de hecho tenía una colección en su casa museo, pues sigue teniendo esa colección de cómics de Captain Marvel. Y la verdad es que ya no solo es el físico y el rizo ese que tiene, sino ahora también lo pienso, aparte del rayo, ¿no? Que su símbolo también tiene un rayo y demás, la parafernalia de trajes de Elvis parecen muy superheroicos. De hecho, ves al Capitán Marvel, a Shazam, y el puto traje parece el traje de Elvis. De hecho, yo vi la película en su momento, la de Shazam, y dije, joder, es que sí, es igual que el del cómic, pero es demasiado exagerado, parece como algo muy Elvis. Yo también siempre veía a Elvis en sus actuaciones, ya no solo cuando iba con lo de ropa de cuero, cuando cantaba más al principio, en los primeros años de sus actuaciones, sino cuando ya iba con toda el traje blanco y todo esto, y decía yo, qué pintas, qué puto hortera. Pero claro, al final él casi se vestía como su héroe de la infancia. Él quería ser ese héroe, ¿no? Que podía volar y llegar a sitios infinitos, y lo hizo, pero al final había unas cadenas, ¿no? Que le retenían. Y hay un momento también en el que Tom Parker hace una referencia a Captain Marvel cuando está hablando con Elvis y le dice, los dos queremos llegar a la Roca de la Eternidad, que es un elemento importante de la mitología de este personaje de cómics, pero dice, al final no vamos a llegar, vamos a intentar alcanzarla, pero no vamos a llegar a ella, y al final no lo se consigue por culpa del hijo de puta este. Entonces una cosa rara en la cinta también, que al igual que Moulin Rouge, Baz Luhrmann mezcla música contemporánea con la de Elvis, y de hecho artistas contemporáneos también cantan canciones de Elvis mezclando en la edición con la propia voz de Elvis, como por ejemplo tenemos a Jack White que canta algunas canciones, también algunos artistas actuales que no conozco, pero bueno, pues versionan algunas canciones de Elvis en las que Elvis de repente aparece en la escena y no sé qué. Entonces es raro, pero también es interesante porque de hecho hace, creo que, un bonito homenaje a la cultura afroamericana. Sí que se centra obviamente mucho en la figura de Elvis, pero también hace un poco de representación y homenaje a toda esa música, a toda esa cultura, a cómo vivían ellos también durante esos años. Y hay una especie de similitud, paralelismo entre la vida de esa gente y la vida de Elvis. De hecho, hay un momento en el que Elvis conoce a B.B. King y habla con él, y Elvis parece como que es libre, ¿no? Que puede realmente hacer la música que ellos no pueden hacer en televisión nacional, porque ellos son negros y no pueden estar saliendo y haciendo esas cosas. Sin embargo, B.B. King le dice en plan, hay algo raro con el Tom Parker, ¿no? El general Tom o el coronel Tom este, y quizá no eres libre del todo. Entonces ya ahí le hace una especie como de presagio de lo que le viene en el futuro, que la verdad es bastante bestia, yo no tenía ni idea. Entonces sí que vemos, ¿no? Seguimos con el cuento de Parker y vemos como él, pues, de repente Elvis se convierte en una estrella absoluta, aunque los políticos quieren cancelarle por como las cosas que dice, cómo se mueve y lo que hace en esa época. Le intenta llevar dentro del ejército, ¿no? A Alemania, que ahí es donde conoce a Priscilla, su futura mujer, que la niña tenía 14 años, ¿eh? Él tenía como 20 o algo así, ella 14 cuando se conocieron ahí, eso no lo dejan muy claro en la película, y le quieren cambiar, quieren convertir a un Elvis en una figura un poco más familiar, y de hecho, por ejemplo, hay un momento en el que canta Hound Dog a un Hound Dog, y eso sí que ocurrió realmente. Ves la grabación en internet, ¿no? Está ahí en YouTube cuando lo queréis verlo, y es bastante raro, ¿no? Ver a Elvis haciendo ese tipo de cosas, pero una cosa que la película fuerza, por ejemplo, también es el hecho de que Tom Parker intentaba influenciar en la música de Elvis, en la toma de decisiones y demás, y realmente, por lo que he visto, realmente Tom Parker dio libertad absoluta a Elvis a la hora de decidir qué cantar y qué no. De nuevo, creo que por carga dramática, ¿no? Por generar un poco más de negatividad respecto al personaje de Parker, pues bueno, meten un poco esa subtrama. Aunque lo que sí que es cierto fue absolutamente controlar la carrera a nivel de actuaciones, no tanto a nivel musical, sino a nivel de estrella de circo, porque es lo que hay una frase en la película que le he puesto antes en una de mis redes sociales que es tremenda, que dice Parker: en ese momento Elvis, el hombre, fue sacrificado y Elvis, el dios, nació. Y es cierto, Elvis dejó el mundo terrenal, se convirtió en algo fuera de lo común, porque Parker realmente fue, si George Lucas era como el gran maestro, ¿no? Y creador del merchandising del cine, ¿no? Es el que ha creado el concepto. Mucho antes de George Lucas, este tío Parker fue el que creó el merchandising, pero en cuanto a la figura de Elvis, y lo consiguió a nivel musical, a nivel cinematográfico, porque lo intentó meter en todas las películas que pudo. Como querían hacer esa imagen de Elvis no familiar, pues a toda película, que creo que son bastante malas. Entonces es curioso, ¿no? Cómo creó esa imagen de él, y la cuestión es que cuando dice lo de que sacrificó al hombre, es cierto, el hijo de puta no decidió convertir a Elvis, el ser humano, en algo muy fuerte, sino que cogió al ser humano y lo destruyó. Y entonces obviamente es muy famoso que Elvis en sus últimos años pues hizo mucho abuso de drogas, estaba todo el rato hecho una puta mierda y murió por estos abusos. Y la cuestión es que todos estos abusos, todas esas cárcel física y mental en la que él estaba metido, es por culpa del hijo de puta este de Parker.
y de la gente de su alrededor, el médico también, que después salió absuelto y demás, pero la cuestión es que como muchas veces Elvis no podía mantener el ritmo, le metían chutes constantemente. Hay un momento en una escena en la película también, muy al principio también se ve, en la que él de repente se cae, tiene un puto colapso y Parker le dice al doctor, métele algo que tiene que salir en escena. Entonces al final se vio dependiente Elvis de todas estas cosas. Entonces quiero hacer un viaje al futuro, a la última escena casi de la película, en la que él canta Unchained Melody. Está, bueno, Austin Butler está ya con maquillaje de Elvis mayor, ya un poco más gordo y tal. Y esa canción yo la había escuchado, lo típico, ¿vale? Pero no me había fijado en la letra y no, sobre todo no me había fijado en el momento en el que la canta. Y es un momento en el que él ya está atrapado en Las Vegas. Por ejemplo, para mí Las Vegas y las canciones de Navidad de Elvis ya no van a sonar siempre igual. Porque Las Vegas siempre era como la ciudad de Elvis, ¿no? El rey del rock and roll, viva Las Vegas y no sé qué. Y la cuestión es que Las Vegas para él ha sido su cárcel. El hecho de que nunca pudiera hacer una gira internacional y se quedara atrapado en el hotel actuando año tras año cuando lo habían prometido que iba a hacer gira internacional y que podía salir. Al final todos esos abusos de farmacológicos o no sé qué mierda hizo que dejara a su mujer, se alejara de su familia, de su hija. Y todo es por culpa de que el hijo de puta del Parker el cabrón, tiene algo oculto que no quiero contar por si no habéis visto la película, pero el tío es un hijo de puta y lo único que quiere es mantener a Elvis ahí porque no quiere llevarle a nivel internacional por una razón en particular. Y entonces está cantando al final de la película y una de sus últimas actuaciones en la vida real Elvis, la de Unchained Melody, y la letra es un canto al mundo pidiendo ayuda. Es casi como diciendo, por favor, sacadme de aquí, estoy preso, y casi también es un canto a la muerte. Habla un momento también del río que va al mar, no sé qué, y que ahí es como libertad máxima. Y es casi como que dice, por favor, lo único que deseo casi es morirme. Él ama la música y realmente, incluso estando en la mierda como estaba en ese momento ahí, no se pone a levantar, le están sujetando el micrófono, canta con el alma. Es espectacular. Yo, de verdad, ahora cada vez que escucho la canción me emociono. La última vez la estaba escuchando y me puse a llorar, os lo digo de verdad. Por solo de pensar también lo que estaba sufriendo ese pobre hombre. I'll be coming home. Wait for me. Obviamente toda la sociedad afroamericana ha sufrido muchísimo, ya no hablemos de la esclavitud, ¿vale? Pero más adelante ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo obviamente en América en particular, pero la figura de Elvis es una figura que de cara al público es una figura de libertad, de rebeldía, de lucha contra el poder, y al final él también estaba sometido, lo que hace muy triste sobre todo esas partes finales de la cinta. Después volviendo un poco para atrás, en la relación que tiene Elvis con su familia, yo también la desconocía. No sabía que el padre había tenido problemas con la ley, que por cierto el que hace de padre, Richard Roxburgh, ¿no? Si no me equivoco que se llama así, es el puto duque, hijo de puta en Moulin Rouge, y me alegro verle de nuevo porque sí que es un personaje que me hacía gracia en Moulin Rouge. Y no sabía la relación que tenía con la familia, particularmente con la madre, es un poco rara. De hecho, Elvis siempre ha llamado a su madre su chica, su verdadera chica, ¿no? Y aunque se lleva bien y se quieren y todo genial y tienen mucha cercanía, de hecho cuando la madre fallece, Elvis se mete en el puto armario de la madre y no puede salir, y eso aparece en la vida real, también fue así. Sí que es cierto que, como lo representa Baz Luhrmann a veces, es casi como super Edipo esta mierda, ¿sabes? Hay una relación, hay un momento en el que la madre habla muy cercana a Elvis y casi como, no sé si es por el plano o algo, parece que se van a besar, era un poco casi incómodo de ver. Entonces ahora ya, saliendo un poco de la vida de Elvis y entrando un poco en la película en particular con Baz Luhrmann, he tenido un problema, porque sí que es cierto que al principio, como estaba contando la historia a través de Parker, me parece interesante, algunas técnicas narrativas puto viajes LSD clásicas suyas, como cuando se meten dentro del Moulin Rouge, Ewan McGregor y toda esta peña, pues aquí también tenemos una secuencia similar cuando te metes dentro de Las Vegas y de todo el circo mediático que fue Elvis. Creo que después el ritmo de la película no acompaña a la trama y a la vida de Elvis. Creo que la película sufre bastantes altibajos y que hace que desconectes en muchas ocasiones. De hecho, decía Alejandro G. Calvo, que le admiro, me parece uno de los mejores críticos de España actualmente, decía que la película no paraba, ¿no? Que si Moulin Rouge iba a tope, que Elvis es como el no parar. Y yo vi esa crítica y dije, joder, qué putísimas ganas tengo de Elvis. Y creo que no, lo siento, pero yo estoy contrario a esa idea. Hola Alejandro, si estás viendo esto, pero me parece que la película no va tan a 200% como yo esperaba. Sí que el montaje es frenético en algunas ocasiones, pero muchas veces a nivel narrativo la película me hace desconectar. De hecho, hay algunos momentos en los que Luhrmann parece que está haciendo película de terror, de repente está haciendo película como un thriller, de repente una película romántica, no muy exagerado, pero parece casi como que juega con diferentes géneros
dependiendo de qué parte de la vida de Elvis estemos, que me resulta interesante, me parece atractivo, pero sin duda alguna creo que no es la mejor película de Luhrmann. Creo que es una muy buena película respecto a la vida de Elvis y dentro de los biopics musicales creo que está por encima de Bohemian Rhapsody, porque Bohemian Rhapsody sí que sigue una estructura similar. Rocketman tenía esa originalidad en la que jugaba con que era más un cuento todo. Y la de Elvis creo que es interesante el hecho de que se cuente desde la perspectiva de Parker. Y eso sí que es tremendo. Así que terminas la película y te quedas con la sensación de diciendo, ojo, este tío era Dios, de verdad es increíble. Y su vida es espectacular, pero te genera un sentimiento de tristeza que se queda aquí frío, ¿no? Frío entre los pulmones, aquí pegado al corazón, que sí que por ejemplo también conseguíamos con el final de Moulin Rouge. Pero y con todo esto que de lo que digo, me parece que la película tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, las locuras visuales de Luhrmann y todo esto, ya no voy a poder ver ningún biopic musical igual por culpa de Harry Potter. ¿Por qué? Porque como sabéis, hace poco también hice review en el canal de Weird, la biopic falso de Al Yankovic, ¿sabéis? Este cantante que hacía parodias de canciones de otros cantantes, que después eso también me inspiró un poco para hacer un vídeo estúpido, un tráiler que hice sobre mi vida absolutamente falsa que tenéis en el canal como para promocionar un poco el canal y eso. Esa película, ahora que sí, era como de coña y divertida y era casi como un sketch alargado de Funny or Die, ya me ha jodido los biopics musicales porque realmente mantiene el esquema de todos los putos biopics musicales. Ahora estaba viendo Elvis y parecía que en algunos momentos se estaba viendo Weird. Entonces era un momento de una escena en la que tenía que sentirme, no sé, tocado, ¿no? O más sensible, pero me estaba casi riendo porque recordaba al puto Weird Al Yankovic. Entonces me cago en su puta vida. Entonces sí que es cierto que los biopics musicales abusan de técnicas, de énfasis en algunos aspectos, de exageraciones también, y de seguir un esquema de, ¿no?, de subida, de después caída, después abusos, drogas, después la familia, te estás alejando de nosotros, yo no quiero saber nada más de ti. Y aunque muchas vidas de artistas han sido así, puto Weird Al Yankovic nos ha jodido los biopics. Quitando este paréntesis, que de verdad, si habéis visto la película de Daniel Radcliffe, echarle un ojo, pero tened cuidado porque lo que digo, os puede joder todo los biopics de cara al futuro. Creo que esta película, sobre todo, tiene valor a nivel de actuación. Creo que tanto Austin Butler como Tom Hanks, mucha gente le desprestigia, creo que los dos están fantásticos. No sé si ganarán, ha ganado o no el Globo de Oro a Austin Butler, de hecho, la hija murió recientemente, la hija de Elvis murió recientemente y pudo ver ganar a Austin Butler el Globo de Oro. Bueno, me alegro en ese aspecto. No sé si ganará el Oscar, ya veremos cómo va eso. Creo que por lo menos es una actuación que sí que merece ser nominada, porque la verdad es que está increíble. En cuanto a la película, no creo que sea una película para estar nominada a mejor película. Creo que está guay, está interesante. Sin embargo, no es la mejor de Luhrmann, a mi parecer. Pero algo que valorar es que sí que creo que hay mucho corazón, ha habido mucha pasión a la hora de realizar el proyecto y eso se nota. Y es por ello que le voy a puntuar con un... No sé si vosotros visteis ya Elvis en su momento en cine, si lo habéis visto ahora en streaming o lo habéis comprado o lo que sea. De cara a los Oscars, de cara a toda esta temporada de premios, echadle un ojo y quitando los premios también echadle un ojo porque la verdad es que si amáis al rey del rock, le alabáis como artista, le alabáis como figura mediática, como Cásate en Las Vegas y toda esta mierda, muy bien, pero ver esta película porque quizás no conocéis algunas facetas de esta persona, más allá del dios, que son muy interesantes, muy tristes y que te da rabia, ¿no? De cómo la industria muchas veces abusa y sigue abusando de grandes artistas. Como siempre, dejad en comentarios vuestras opiniones, si la habéis visto, si no, si os gustan mis críticas. Para los que estáis ahí, de verdad, miles y miles de gracias. Para los nuevos, para los que habéis descubierto ahora mismo este canal, si os gusta, pues dale al like. Y si no, pues dale a no. Suscribiros si os gustan también porque seguiré haciendo más contenido y así estaréis al tanto. A mí me ayudáis un huevo, obviamente, pero vosotros también estaréis al tanto de las próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.